generando riqueza y siga creciendo. Eskerrik asko. Y continúa entre Ezkerraldea y Meatzaldea. Sailburuak, ahaldunak, alkatea, eta ongi etorri Somorrostro irakasgunera. Hoy, casualidad, aquí en el escenario hay legislación que facilite el desarrollo social y económico, con un claro... Sí, tú. ¿Y tú? Y entonces hoy es como estar en casa, es un poquito más de responsabilidad, ¿no? En sus 8.000 metros cuadrados de instalaciones, situadas en el entorno del Gran Bilbao, se diseñan y fabrican pasarelas. Guillermo de Rosado. Hace 25 años por una hija y su hijo recién entrado están y han estado con nosotros. Ellos y solo ellos. Lehendakari jauna eta laguna. Herri agintariok, Elizbarrutiko bikario orokorra, Somorrostro Muskiz irakasguneko ordezkariok, jaun Andreok, egun on guztioi. Eta lehenik eta behin zorionak Prosertek enpresari merezimendu osoz irabazitako sari honengatik. Urte berezian jasotzen duzue saria, aurten zentro honek, oker ez baldin banago, 70 urte betetzen dituelako. Zorionak beraz arduradun irakasle eta ikasle guztioi. Benetan mirestekoa eta eskertzekoa dira zuen ahalegina eta lanaren fruitua. Beti uztartu egin duzue pertsona eta pertsonaren formazioa eta prestakuntza praktikoa. Aitzindariak izan zarete eta lanbide heziketa dualean erreferente bat bihurtu zarete ere. Zorionak a la empresa Prosertek y zorionak al Centro de Formación de Somorrostro, que cumple 70 años y mantiene su espíritu joven, dinámico e innovador. Agradezco también la participación de Guillermo Dorronsoro, con una reflexión constructiva para seguir invirtiendo y avanzando juntos, desde el mapa mental al proceso de transformación también basado en lo que es no la autocomplacencia, sino la autoestima y la asunción también de riesgos por hacer algo más grande y que ese algo más grande sea en pos del bien común también. La concesión de este reconocimiento pone de manifiesto los valores de este proyecto: compromiso con la formación integral de la juventud, arraigo en la comarca y vínculo con el tejido empresarial. Subrayo también la base sobre la que se asienta la empresa Prosertek: seguridad, solidez, eficiencia, confort y calidad. Toda una declaración de principios al servicio de la competitividad y también de la comunidad. El mundo de la empresa forma parte del modelo Somorrostro y somos muy conscientes del valor que aporta trabajando por la formación integral y la integración laboral, liderando la formación dual. Nuestro compromiso compartido es facilitar una primera experiencia laboral a la juventud vasca. El pasado año, 2017, lo hemos logrado con 6.900 jóvenes. Es necesario seguir aunando fuerzas, contar con la implicación del centro, el respaldo de las instituciones y la acogida de empresas como Prosertek,
que comparten objetivo, arraigo y visión de futuro. Marcelo Gangoiti saria eta Somorrostro zentroa eredu bat dira, eta gaur Euskadi lanbide heziketa dualean erreferente da Europa mailan. Eredu hau auzolana garrantzitsua da, izan ere gazteen heziketa eta lan integrazioa arlo guztietara zabaltzea da aurrean dugun erronka. Beti ere, helburu bati erantzunez, bikaintasuna gazteak enplegu mundura hurbiltzea eta enplegu hobeak lortzea. Aurreko urtean, denon ekarpenari esker, 6.900 gaztek lehen lan esperientzia bat izatea lortu genuen. Ahalegin hori mantendu behar dugu 2020 urte bitartean 20.000 gazteentzako aukera hori bideratzeko. Me gustaría subrayar el valor de la formación en todos los ámbitos. Euskadi cuenta, el año 2017, el año pasado, con una tasa de abandono temprano de la educación y de la formación, un porcentaje de población de los 18 a los 24 años que no ha completado el nivel de enseñanza o de educación secundaria, la segunda etapa, y no tiene ningún tipo de educación o no prosigue ningún tipo de educación o de formación. El año pasado Euskadi cuenta con una tasa de abandono del 7,0%, cuando en el año 2008 era del 14,8%. El año pasado 7,0%. Por debajo, la menor del Estado, que tiene una media del 18,3%. Euskadi el 7,0%, el Estado 18,3%. Y por debajo de la media europea. Creo en una educación para todas y todos, inclusiva, con una base firme en la educación obligatoria que permita al alumnado continuar con una formación especializada y que hemos de orientar hacia la excelencia. Defiendo el amor por el esfuerzo, por comprender que la educación es la mejor herramienta de desarrollo. Acabamos de conocer también los resultados del panel de indicadores de innovación europeo correspondientes al año 2017. Euskadi ha alcanzado el valor de 0,48 para una media en la Unión Europea de 0,50. Esto nos sitúa en el nivel del grupo de países con alta innovación. El dato que subrayo hoy es que entre nuestras dimensiones más favorables se encuentran los recursos humanos, junto con los sistemas de investigación atractivos y un entorno favorable a la innovación. Y esto es muy importante también en el reto que tenemos que afrontar de innovación. Innovación tecnológica, innovación no tecnológica, innovación social. Nuestro valor diferencial son las personas, son los recursos humanos con que contamos y hoy es un buen día para reconocer la aportación de este centro de formación de Somorrostro durante 7 décadas, Zorionak. Y no quiero terminar mi intervención sin hacer una referencia al valor de la estabilidad, el acuerdo y del diálogo, al valor de la política entendida como vía para encontrar consensos y al respeto a las funciones y responsabilidades de cada uno, de cada una. El recurso permanente a la justicia para resolver problemas políticos solo sirve para minar la credibilidad de la justicia y para enconar los problemas. La política basada en el reconocimiento mutuo, en el diálogo de la voluntad de acuerdo, diálogo para la voluntad de acuerdo, diálogo que no es solamente hablar, diálogo que es escucharse a uno mismo, primero, desde el principio de realismo y desde la responsabilidad para con la sociedad. Diálogo que es escucharse a uno mismo, hablar y escuchar al otro también. Indarrean jarri nahi dut beraz, egonkortasun, akordio eta elkarrizketarako balioak. Justiziara etengabe jotzeak arazoak areagotzea besterik ez dute egiten. Adostasunak lortzea da bidea, politika egitea da bidea. Baina politika akordioetara iristeko asmoz, borondatez.
Auzolanean jarraitu behar dugu, hau da Marcelo Gangoiti sarean eta sarien sedea eta eredua, eta hau da Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa. Beraz, gaurko honetan Prosertek zorionak eta guztioi eskerrik asko.